Hi there. Otra lección más con cachitos de inglés. Little bits of English. Gracias por seguirme en esta aventura didáctica. Voy a continuar con el present simple. Si recordáis, habíamos visto cómo se conjuga este tiempo verbal con el verbo to do, hacer, tanto en afirmativo como en negativo e interrogativo. Tal y como dije, este verbo es un auxiliar imprescindible a la hora de utilizar este tiempo verbal. Y ahora mismo lo vais a comprobar. Vamos a utilizarlo para ayudarnos a conjugar el verbo to talk, hablar. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, ahí va la forma afirmativa. Vamos con la primera persona del singular. I talk. Yo hablo. Fijaos bien en dos cosas. Primera, que la A se pronuncia como una O. Y por otro lado, la L es muda. De modo que queda I talk. Y con una frase entera podríamos decir I always talk a lot. Yo siempre hablo un montón. O yo siempre hablo mucho. Esto sí que es verdad, porque es que desde que empiezo hasta que acabo no paro de rajar. Segunda persona del singular. You talk. Tú hablas. Y una frase un poco más hecha sería You never talk to me. Tú nunca hablas conmigo. Terceras personas. Pues a la palabra talk se le añade una S al final. Y queda He talks. Él habla. Y una frase más completa He always talks too much. Él siempre habla demasiado. El femenino de la tercera persona del singular. She talks. Ella habla. Y una frase más hecha, que sería igual que la anterior y solo cambiamos el sujeto, sería She always talks too much. Luego también el famoso neutro. It talks. Ello habla. The parrot is very funny. It talks a lot. El loro es muy gracioso. Habla un montón. Vamos con los plurales. We talk. Nosotros o nosotras hablamos. Una frase un poco más hecha. We never talk about it. Nosotros o nosotras nunca hablamos sobre ello. Segunda persona del plural, igual que la segunda persona del singular, es decir, you talk. Vosotros habláis. Y la frase entera, you never talk to us. Vosotros nunca habláis con nosotros. Y por último, they talk. Ellos o ellas hablan. Un ejemplo. They never talk to each other. Ellos o ellas nunca hablan entre ellos o ellas. Vamos ahora con la forma negativa, en la que empleamos el famoso verbo auxiliar to do. Y además le añadimos el not. Primera persona. I do not talk. Yo no hablo. Y contraído, I don't talk. La segunda persona del singular, pues sería lo mismo, pero cambiando el sujeto. You do not talk. Y contraído, you don't talk. Tú no hablas. En la tercera persona cambia la cosa, porque en vez de ponerle el do tal cual, se le añade al ser tercera persona es. Y quedaría he does not talk. Aunque lo más común es contraerlo y decir he doesn't talk. Él no habla. En femenino, pues simplemente cambiamos el sujeto, el he por el she. Y quedaría she does not talk. Y contraído, she doesn't talk. Y para acabar con las terceras personas, el neutro. It does not talk. Y contraído, it doesn't talk. Vamos ahora con los plurales. We do not talk. Contraído, we don't talk. You do not talk. Y contraído, you don't talk. Vosotros no habláis. They do not talk. Y contraído, they don't talk. Vamos ahora con la forma interrogativa. Y en esta no hay contracciones posibles en ninguna de las personas. Do I talk? ¿Hablo yo? Pues sí que hablo, macho, y además por los codos. Do you talk? ¿Hablas tú? Does he talk? ¿Habla él? Does she talk? ¿Habla ella? Does it talk? ¿Habla ello? Do we talk? ¿Hablamos nosotros? Do you talk? ¿Habláis vosotros? Do they talk? ¿Hablan ellos? El present simple se usa de varias maneras. La primera, como ya habéis visto en las frases afirmativas de ejemplo, es con adverbios de tiempo, que van entre el sujeto y el verbo. Como habréis podido observar, he utilizado dos adverbios distintos en dichas frases, que eran always, siempre, y never, nunca. Otro uso también es para dar instrucciones u órdenes. Ejemplos. Talk to me. Háblame.
o don't talk to me, no me hables. Su uso más frecuente es para decir verdades irrefutables, hechos generales o científicamente probados. Ejemplos. I always do this. Yo siempre hago esto. Paris is in Europe. París está en Europa. También se usa como una forma de tiempo futuro, es decir, para eventos programados que tendrán lugar en breve. Ejemplos. The train arrives at 8 o'clock. El tren llega a las 8 en punto. Does the football match start at 10 o'clock? ¿Empieza el partido de fútbol a las 10? Bueno, pues esto es todo por ahora. Ya veremos un poquito más sobre el present simple en un futuro próximo. Nos vemos en la próxima lección. See you!